mucho al pastor Olivares. ¿Cuánto lo extrañan? Más le vale que digan amén, ahí está viendo él. La verdad lo extrañamos mucho y no nos aguantamos porque pues venga. Bueno, yo para que predique él. Y no, la verdad es que es una bendición tener que Dios nos haya puesto un hombre entregado hacia la palabra como es él. Es una bendición porque hemos aprendido a través de los años, hemos aprendido mucho del Evangelio, hemos aprendido mucho de las Escrituras, gracias a hombres pues como ellos, que han tenido un corazón dispuesto para decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Mis amables hermanos, sin más preámbulo, entonces vamos a hablar de las Sagradas Escrituras esta noche, porque no hay más de qué hablar, del Evangelio nada más. Y es que el tema de esta noche es el Evangelio, nuestro consuelo. Diga conmigo: el Evangelio, nuestro consuelo. ¿Sabe por qué es nuestro consuelo el Evangelio? Porque son buenas nuevas, porque son buenas noticias. Y esas buenas noticias nos las da solamente Cristo Jesús a través del Evangelio, las verdades. Y es que si analizamos la condición del hombre, al darle las buenas nuevas de salvación, esa tendría que ser una de las grandes razones para que nuestro corazón, para que nuestra mente, para que nuestras manos, para que nuestros pies se rindan en totalidad a Dios. Mis amables hermanos, y es que no hay forma, no existe otro tema en la Biblia del cual podamos hablar sino solamente del Evangelio. No existe otro tema. Así es que vamos a seguir hablando de las verdades. El Evangelio, nuestro tema. Nunca en todos los tiempos el hombre que tiene el hombre existiendo sobre la faz de la tierra ha logrado alcanzar la meta perfecta o un lugar donde diga que se sienta totalmente seguro o feliz, o que haya alcanzado la felicidad por completo. Porque de ser así, no tendría caso, no tendría valor el esperar un cielo, o esperar una tierra nueva, o esperar un Salvador, porque aquí sería nuestra gloria. Si logras una vida perfecta en la tierra, esa sería la gloria del hombre. Pero tenemos la cruda realidad que nos dice que no hay lugar seguro fuera de Dios. No hay lugar seguro fuera de Dios. Hay tantas insatisfacciones en la mente y en el corazón del hombre, tanto en el pobre como en el rico. El pobre vive insatisfecho por ciertas cosas, el rico vive insatisfecho porque quiere más. Así es que de una u otra razón necesita algo más. Nunca está satisfecho. Estamos en los días que muchos esperan con alegría la llegada de los taxes, ¿verdad? Y cuando usted ve el número que le llegó se alegra, pero a la vez dice: ¿por qué no me dieron más? Y a los que no les dieron nada también están insatisfechos porque no les dieron nada. Lastimosamente vivimos en un mundo que nos hemos adaptado a vivir insatisfechos toda la vida. Nada nos satisface, nada. Mis amables hermanos, y es que el hombre tiene un problema, tiene un vacío tamaño Cristo. Solo Él lo puede llenar. Nada de lo que tú logres, nada de lo que usted llegue a alcanzar con sus metas, ni así cruce por Harvard, la universidad, una de las universidades más famosas, y se llega a poner en el puesto más alto del mundo, no lo va a satisfacer porque va a vivir queriendo más. No sé si usted ha visto las historias de los hombres que han alcanzado un éxito extremadamente alto. En el más profundo de su corazón, ellos dicen que viven vacíos. Ellos dicen que sí, nunca pensaron que al estar en la meta que ellos querían estar, siempre necesitarían algo más.
Y es por esa sola razón que el hombre vive insatisfecho desde que nace hasta que muere. Solamente hay alguien que lo puede llenar, y como les dije, tenemos un vacío que es tamaño Cristo. Ahí en ese vacío no cabe ni tu esposa, no caben ni tus hijos, no cabe ni tu esposo, ni tus familiares, ni tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede llenar ese vacío. ¿Y cómo conocemos a Cristo? ¿Cómo conocemos a ese Dios verdadero? A través del Evangelio. A través del Evangelio. No hay otra forma en la cual nosotros podamos decir, este es el camino para llegar a Cristo. No, el Evangelio. Mis amables hermanos, el día que de los púlpitos se deje predicar el Evangelio, la gente no va a conocer al Dios verdadero. Porque las filosofías no te llevarán a conocer al Dios que salva. El Evangelio te lleva a la cruz, al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque te muestra quién realmente tú eres. Te muestra quién eres tú. Decíamos hace años, cuando estábamos hablando acerca de las solas, de las 5 solas, y que comenzamos a enseñar en las iglesias, que el Evangelio, la Biblia, es un espejo donde tú te miras. Y cuando descubres realmente quién eres, te asustas. Porque realmente nos creemos buenos. Pero cuando nos vemos a la luz de la palabra, sabemos y nos damos cuenta que no somos para nada buenos. Somos malos. Somos inmerecedores de las buenas noticias. Somos inmerecedores de las buenas nuevas de salvación. Y ese solamente por gracia llega a nuestras vidas. Mis amables hermanos, el Evangelio. Hay tanto evangelio falso en la calle que cuando se predica el verdadero Evangelio, para muchos es cosa rara. Se asustan, se asombran. Y genera tanta confusión en la mente del hombre que no sabe si distinguir lo verdadero. Mis amables hermanos, dijo alguien, las iglesias de hoy en día viven tan acomodadas en sus quehaceres, en sus bienestares, deseando buenas prosperidades, que si Dios decidiría quitar el Espíritu Santo de las iglesias, ellos no se darían cuenta, porque hace años están lejos del Espíritu Santo, por la falta del Evangelio real, que se comenzó a predicar desde que Cristo vino a la faz de la tierra. Y se comenzó a predicar directamente como es. ¿Cuál era el mensaje que Juan el Bautista comenzó a predicar? ¿Cuántos se acuerdan? Arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos. ¿Cuál fue el mensaje que Cristo comenzó a predicar? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos, el Evangelio. No hay otro mensaje. No existe el mensaje fresco. No existe la revelación fresca. Existe el Evangelio que ha existido por todos los siglos, por todos los años, desde que Dios inspiró, iluminó a aquellos hombres que escribieron estos sagrados libros que tenemos acá en esta Biblia. Desde entonces el Evangelio ha sido veraz, ha sido real, ha sido verdad, y no cambia y no cambiará, porque es la misma palabra de Dios. ¿Y sabe usted que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Por lo cual su palabra no pasará. Todas las cosas van a pasar, todo pasará, menos su palabra. El Evangelio va mucho más allá que cualquier deseo humano. Como les dije, el falso evangelio genera tanta confusión en la mente del hombre que no sabe cómo distinguir el verdadero evangelio. Tenemos tantos predicadores con falsa enseñanza ofreciendo tantas cosas en el nombre del evangelio, lo cual el evangelio no lo apoya bajo ninguna circunstancia. Pero ellos ofrecen en nombre para lograr lo que ellos quieren. Para empezar, le invito a que vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4.
Si usted tiene su Biblia, puede abrir su Biblia e inclusive marcar estos versículos, porque en las pantallas usted lo puede leer, pero no los puede marcar. Pero si los marca en su Biblia, el día que usted abra su Biblia y comience a leer de nuevo estos versículos, van a ser de bendición para su vida. El libro de Corintios es uno de los versículos, 4 versículos que realmente enmarcan la realidad del Evangelio. Marcan claramente lo que es el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Cuando usted lo encuentre, me conteste con un amén. Leo para ustedes. Además, os declaro, Pablo hablando, hermanos, el evangelio que os he predicado, o sea, las buenas noticias que les he dado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme ¿a qué dice? A las Escrituras. Me encanta mucho el versículo 3, donde comienza diciendo el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué recibió el apóstol Pablo, mis amables hermanos? Dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Para cuántos la muerte de Cristo es eficaz para sus vidas? Para mí es más que eficaz, porque ha salvado mi vida, ha perdonado mis pecados. Dice la Biblia que Él murió por mis pecados y por los suyos, conforme a las Escrituras. Y todo esto sucedió para que las Escrituras se cumplieran y no quedaran falsas. Es por esa razón. Y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Mis amables hermanos, en la iglesia de los Corintios, estaban pasando por unos momentos difíciles en cuanto a la verdad del Evangelio. Muchos retenían la verdad del Evangelio, pero bastantes de ellos se habían ido tras dioses ajenos, se habían desviado. Habían comenzado a adorar dioses que realmente no era el Dios verdadero. Pero Pablo les dice: asimismo como yo recibí la verdad del Evangelio que se las enseñé a ustedes, en las cuales también ustedes perseveraron, y serán salvos si perseveran en esa verdad. En pocas palabras, Pablo les estaba diciendo: estoy casi 100% seguro que dentro de ustedes hay varios, o hay unos que tal vez tienen una fe falsa, que tal vez tienen una fe que no es la fe verdadera, que no es la fe salvadora. Pero por esa misma razón Pablo les recuerda en el versículo 3 que Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Les recuerda de nuevo, conforme a las Escrituras, no como yo se los dije, o porque yo se los haya dicho, o porque mis palabras sean elocuentes para ustedes. No, conforme a las Escrituras, para que las Escrituras se cumpliesen. Cristo vino, murió por nuestros pecados, les está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Evangelio, que son buenas noticias. Y su origen del término, o sea, de esa palabra evangelio, se emplea por primera vez específicamente en estos versículos, en los escritos de las primeras comunidades cristianas por Pablo de Tarso. En la primera carta de los Corintios, redactada alrededor del año 57 después de Cristo. La palabra evangelio, mis amables hermanos, no necesariamente se deriva de un ámbito religioso.
cuando en el Medio Oriente un rey conquistaba el reinado de otro rey vecino por medio de guerras. Cuando este rey había ganado, mandaba al soldado más veloz que tenía a dar las buenas nuevas a los encargados que habían quedado en sus brigadas. Y cuando este hombre llegaba corriendo porque tenía que dar las buenas noticias lo más pronto posible, él llegaba y daba el evangelio a los encargados, las buenas noticias. Pero Pablo, arrastrando esas costumbres que en ese entonces tenían los que conquistaban tierras, dice: mis amables hermanos, así como ellos daban las buenas noticias, que habían vencido, que habían conquistado tierras, que habían derrotado al enemigo, así como este hombre corría y daba las buenas noticias a los que estaban esperando, si el rey estaba esperando, le daba las buenas noticias al rey, así yo me presento hacia ustedes dándole las buenas noticias, dándoles el evangelio de verdad, que antes nosotros no pertenecíamos a la ciudadanía de Israel, pero que gracias al sacrificio de Cristo fuimos adoptados al olivo verdadero, al olivo real. Éramos el olivo silvestre y así quiso Él adoptarnos. Y esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias que Pablo daba continuamente, porque no había nada más de qué hablar, sino que solamente del evangelio. Es muy importante, mis amables hermanos, que comprendamos muy bien las verdades escritas en esta Biblia. Es muy importante. ¿Por qué es tan importante conocerlas? Porque es el mundo revelado de Dios a quienes realmente le servimos. Y tenemos que conocerlo para hablar de Él. Hermanos, ¿cómo usted va a hablar en bien de su padre si usted no lo conoce? Todos aquí tenemos padres terrenales, nuestros padres. Y yo creo que ningún hijo va a hablar en mal de su padre. Si este hijo escucha que alguien está hablando en mal o está diciendo cosas desagradables de su padre, estoy 100% seguro que usted va a sacar ese repertorio que tiene de todo lo que conoce de su padre. Y usted va a decir: mi padre no es así. ¿Quién más puede conocer a mi padre que yo? Yo me crié con él, yo crecí con él, él me enseñó esto, me enseñó las verdades, me enseñó cómo realmente tengo que actuar comenzamos, ¿no? A sacar ese testamento, a decirle: mi padre no es así, mi padre no es así. Mis amables hermanos, así debería ser cuando nosotros presentamos el evangelio de Cristo. ¿Cómo vamos a presentar el evangelio de Cristo si no lo conocemos? Si no conocemos al Padre. ¿Y cómo vamos a conocer al Padre? A través de las Sagradas Escrituras. Si usted y yo escudriñamos las Escrituras, tenemos una bendición, que si somos medio olvidadizos, dice la Biblia que el Espíritu Santo se encargará de recordarnos. Y le hago una pregunta: ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo si nunca hemos estudiado la Biblia? ¿Qué nos va a recordar? Si nunca hemos agarrado la Biblia y hemos leído por lo menos un versículo, 2 versículos, ¿qué nos puede recordar el Espíritu Santo? Dígame usted. El Espíritu Santo se encarga de recordarnos lo que hemos oído de la palabra de Dios y lo que hemos aprendido a través del estudio. Por eso es muy importante. Y se dijo en cierta ocasión: mi pueblo pereció por falta de... ¿Y conocimiento de qué? De la palabra. Mis amables hermanos, es muy importante conocer las verdades del evangelio. Es por medio de las Sagradas Escrituras que nos damos cuenta cuál es nuestro futuro próximo. Son las Escrituras quienes nos enseñan la belleza de nuestro Padre Celestial.
nadie más. No encontramos tanta información maravillosa en libros de historias, poemas escritos por grandes pensadores que hasta cierto punto pues tuvieron cierto conocimiento, pero la Biblia sobrepasa cualquier entendimiento de cualquier hombre, por muy estudiado que sea, porque es la revelación divina de Dios, la misma revelación divina de Dios. No podemos, mis amables hermanos, no podemos hacer paralelismos entre un libro secular y las Santas Escrituras, porque las Santas Escrituras son las Santas Escrituras, y ese libro simplemente lo escribió alguien que probablemente no tiene ni conocimiento de quién es Dios. Y las Sagradas Escrituras fueron y es la mente de Dios. ¿Por qué la mente de Dios? Porque es lo que Dios pensó y lo que dijo para que se escribiera. Es lo que piensa de usted y de mí. Es lo que piensa de nosotros. Él pensó, lo inspiró a los hombres escribieron lo que por inspiración divina, y eso es lo que nosotros tenemos hoy. Eso es lo que nosotros tenemos hoy. Y a eso se le llama las Santas Escrituras. Y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonios de nosotros. Mis amables hermanos, es tan maravilloso conocer nuestra historia como hijos de Dios. ¿Sabía usted que nuestra historia es la única historia que se escribió antes de vivirla? Nuestra historia fue la que se escribió, la única historia habido y por haber que se escribió antes de vivirla. ¿Sabe por qué? Dice la Sagrada Escritura, desde antes de la fundación del mundo nos había predestinado para ser hechos hijos suyos. Y se escribió lo que usted y yo íbamos a vivir. Y se escribió lo que Cristo vivió, lo que Cristo hizo, paso por paso lo que a Jesús le pasó, paso por paso lo que Jesús hizo, milagro por milagro de lo que Jesús realizó. Todo fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Y por eso la Biblia siempre recalca y dice, y para que se cumpliesen las Escrituras tenía que ser así, tenía que suceder así, tenía que suceder así. Desde el libro de Génesis, cuando se habla de Jesús y de Satanás, donde dice que Satanás, en un prototipo de la serpiente, mordería el calcañar ¿de quién? De Cristo. Pero él, hablando de Jesús, del Hijo de Dios, del Mesías, se pararía en la cabeza de la serpiente, aludiéndose a Satanás, diciendo que Jesús iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar victorioso, para que usted y yo ya no muramos, sino que vivamos para siempre. Y solamente Cristo y el Evangelio puede darnos esas buenas noticias. Solamente Cristo, a través de sus hechos, de su crucifixión, a través de su sangre, pudo lavar nuestros pecados. No iba a ser Isaac cuando su padre lo iba a sacrificar, no. Iba a ser Jesús, porque Él era el Cordero perfecto, el Cordero inmolado que menciona Isaías, el que iba a crecer, pero que al crecer se iba a marchitar, porque lo iban a azotar, lo iban a castigar, lo iban a escupir, iba a ir a la muerte y muerte de cruz, a pagar la deuda que usted y yo teníamos, a pagar la deuda que nadie podía saldar, porque se requiere perfección. Mis amables hermanos, el apóstol Pablo comienza un discurso de esta manera: además os declaro, hermanos míos, en los versículos que leímos de 1 Corintios. En otras palabras, Pablo toma con autoridad la decisión de recordarles lo que les enseñó
O sea, las buenas noticias que les había dado. Dice, nos ha declarado inocentes de nuestros pecados. Jesús al morir nos declara inocentes de nuestros pecados. O sea, en el dictamen fuimos declarados inocentes gracias a Cristo, quien estuvo en nuestro lugar. Hubo un momento en el que Jesús estuvo ante el Padre. El Padre juzgaría y juzgará a todo aquel que no se haya arrepentido. Jesús intervino por muchos que en aquel día seremos salvados del lago de fuego y llevados a la gloria. A muchos se les dirá, no los conozco, malditos al lago de fuego, por el hecho de no reconocer las verdades del Evangelio y no aceptarlas en el corazón. Y a otros se nos dirá, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Como se le recibió al hijo que se había ido y había desperdiciado todos los bienes, le había pedido los bienes a su padre y se había ido a hacer cuantas cosas, a andar malgastando, a andar con mujeres, a andar con sus amigos, pero cuando se halló sin nada, ¿qué fue lo que hizo? Regresar al padre. ¿Y cuál fue la reacción del padre al ver a su hijo llegar? Se emocionó, se alegró, porque ese hijo es el prototipo nuestro. Usted y yo vivíamos descarriados de Dios. Y cuando estábamos en ese lodo cenagoso, en ese hueco donde no encontramos salida, el Padre nos llama, nos viste con su vestidura real, nos da la bendición de ser hechos, o sea, llamados sus hijos, y que le podamos decir, Abba Padre, mi Señor, y nos atrae a su familia. Esa es la bendición más grande que nosotros podemos experimentar. Vivíamos perdidos, vivíamos apartados de la bendición de la salvación de nuestro Señor, y Él nos llamó sin que nosotros lo buscáramos. Lo peor del punto es que no lo deseábamos, no lo buscábamos. Y dice la Biblia que no hay ni aún uno que desea a Dios. No hay quien le busque. ¿Por qué? Porque todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Sus caminos son de mal en peor, van de mal en peor. Sus pensamientos se dedicaron más a amar a las cosas del mundo que a buscar de Dios. Su corazón se llenó de tanta envidia, tanto orgullo, tanto entusiasmo por conocer al mundo, que se olvidaron que había un Dios creador del cielo y la tierra, un Dios a quien tenemos que rendirle adoración. Se olvidaron totalmente de eso. Y por eso en el libro de Génesis capítulo 6 dice la Sagrada Escritura, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es malo. Ya no va a contender más el espíritu de Dios con el hombre, porque ciertamente el hombre es malo, es perverso. Dice que sus pensamientos van derecho al abismo, van derecho al mal. Y por eso Dios no quiso contender más con el hombre, porque ciertamente el hombre era malo. Pablo sigue recordándoles y les dice, recuerden que antes de la muerte de Cristo, nosotros los que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, éramos llamados incircuncisión por la circuncisión. Pero cuando Jesús une a su pueblo, o ambos pueblos, somos hermanos en Cristo. Nos hizo hermanos. Esa hermandad se unió, se abrazó entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Porque recuérdese que los judíos nos miraban a nosotros como perros,
como los incircuncisos, como la inmundicia. Pero dice Pablo que antes, cuando nosotros éramos llamados incircuncisos, no teníamos la bendición, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, pero que gracias a Cristo fuimos reconciliados con Dios, y ahora también nosotros tenemos la bendición de poderle llamarle Padre, así como los israelitas o como cualquier judío le llama Padre. Nosotros también tenemos la bendición de poderle llamar Padre, porque Él es nuestro Padre. ¿Para cuántos Él es su Padre? Él es nuestro Padre y nadie más. Para los que no conocen de Dios, su padre es Satanás, el diablo. Y les recuerda que les dice Pablo, cuando ustedes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, eran llamados incircuncisos por una circuncisión. Pero cuando Jesús nos une a su pueblo, somos hermanos en Cristo. La palabra hermanos, porque tenemos un solo Padre, no hay dos. Pablo les dice, hermanos, las noticias que les he predicado es verdad. Él murió por nuestros pecados. Y al morir por nuestros pecados, hizo que los que no éramos hermanos, nos convirtiéramos en hermanos. Porque fue ahí donde nos reconcilió con el Padre. No fuimos nosotros quienes corrimos, fue Cristo quien hizo todo a favor nuestro. Mis amables hermanos, nosotros éramos lo peor para el pueblo de Israel, lo peor. Mencionarle a un gentil, a un judío en aquel tiempo era lo peor que podía hacer, porque era la inmundicia más detestable. Y por eso era que estaban tan en contra cuando Pablo comenzó a predicar y comenzó a ir a Roma y comenzó a ir a predicarle a los corintios, porque estaban totalmente en contra de que la gracia de Dios también fuera derramada sobre los gentiles. No lo podían percibir. ¿Por qué? Porque se creían el pueblo escogido, lo cual lo eran y lo son. Se creían más que las otras naciones. Pero si bien nos vamos y nos remontamos años atrás, dice la Biblia que los escogió, pero no porque haya visto algo bueno en ellos, sino porque se le dio prácticamente la regalada gana que su hijo naciera en Israel. Y nada más. Pero por el hecho de que su hijo nace en Israel, viene una bendición que fue dada años atrás a Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de esa bendición que le dio? Y le dice, por haber creído, tus generaciones, tus hijos serán bendecidos, serán prosperados. Y podemos ver en las vidas de los grandes hombres, de los Abraham, Isaac, Jacob, y sucesivamente vinieron muchos hombres también temerosos de Dios que también fueron prosperados gracias a esa promesa que se le dio a Abraham, por haber obedecido sin ver, simplemente porque creyó a la voz del Padre. Mis amables hermanos, ¿por qué vendría a ser esta noticia tan impresionante para el pueblo de hoy? ¿Por qué? Si es una noticia que se les comenzó a dar al pueblo de Israel, Israel es la nación de bendición. Es por la misma razón de separación desde el principio del huerto del Edén, y la misma muerte que separa a un judío de Dios separa a un gentil de Dios. Porque los judíos, tanto los judíos como los gentiles, somos creación de Dios. Los gentiles no venimos del mono, somos creación de Dios, ni tampoco la teoría del Big Bang. Somos creación de Dios. Y dice la Biblia que Dios nos creó a imagen y semejanza. Somos su creación.
Con los años se fueron dividiendo los pueblos, por el pecado se expandieron las lenguas, y por esa razón usted y yo hablamos español. Bueno, lo pretendemos hablar. Otros hablan otros idiomas por el mismo pecado. Y de ahí comienza el motivo, el por qué Dios reconcilia a ambas generaciones o a ambos pueblos. Porque Dios no miró lo que el pueblo de Israel miraba. ¿Sabe qué Dios miró? Que desde el principio usted y yo, e Israel, cada israelita en la sangre tenían el pecado inyectado. Por lo cual, así como un judío ofende a Dios, un gentil ofende a Dios, porque somos creación de Dios, ambos pueblos. Y se nos da el privilegio, de nuevo, de que Dios, a través de Cristo, acepte la reconciliación. Y si en la caída de Adán al hombre se le dijo: morirás, va a morir, sea gentil o sea judío, porque ambos ofendemos a Dios, ambos ofendemos a nuestro Creador. Mis amables hermanos, es triste prácticamente si nos remontamos hasta el principio, cuando Dios creó al hombre y cuando Dios creó a la mujer. Dios no hizo dos pueblos, Dios hizo un pueblo. Y quien desobedeció fue Adán. Y de Adán vienen todas las generaciones arrastrando el pecado hasta alcanzarnos a nosotros. Y nos alcanzó a tal grado que cada día pecábamos peor y peor. Y Dios comenzó a destruir ciudades. Y Dios comenzó a matar gente por mentirosos. Y Dios comenzó a quemar ciudades. Dios comenzó a inundar la faz de la tierra de agua. Dios comenzó a destruir familias completas por la desobediencia del pecado, por el pecado prácticamente que arrastramos por generación. Pero dentro de todo ese relajo surge el Salvador, Cristo Jesús, profetizado desde antes por los profetas. Y surge para rescatar a aquellos que gracias a Adán estábamos perdidos. Entonces, y si nos vamos al libro de Romanos capítulo 9 versículo 16, donde dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene, ¿qué dice? Misericordia. Mis amables hermanos, no es porque usted haya tenido la buena intención de decir: sí, yo quiero a Cristo, sí, yo acepto a Cristo, sí, yo amo a Cristo, sí, yo quiero ese mensaje. No depende de lo que dijimos, depende de quien Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y eso es maravilloso. La salvación es de Dios, mis amables hermanos, no de nosotros. Esto es noticia verdadera, esta es la noticia real que Pablo les daba. Mis amables hermanos, les decía a los corintios: yo les he predicado las buenas nuevas de salvación, les he predicado el evangelio. Si ustedes pertenecen en esa palabra, si ustedes permanecen en esa verdad, serán salvos. ¿Y cuál verdad les predicaba? En el versículo 13 lo leí: que Cristo murió por nuestros pecados. Y si Cristo murió por nuestros pecados, entonces no es de quien quiere ni de quien corre, sino del quien Dios tiene misericordia. Y le dice: el cual también recibisteis, en cual también perseveran. El término recibir es de entrega absoluta, a domicilio. No fuiste por ello, sino que estas noticias fueron traídas por un mensajero de carácter legal para dar este mensaje real, que tiene que ver tanto con su Hijo, o sea, Jesús. Y Dios nos aceptó gracias a Cristo Jesús. Mis amables hermanos, solamente un hijo de Dios puede dar este mensaje legalmente.
un hijo de Dios, el mensaje de salvación. Nadie más. Solamente un hijo de Dios puede hacerlo legalmente, dar este mensaje, tal como lo hizo el apóstol Pablo. Y todavía les dice, si permanecen en él, ustedes serán salvos. Después de haber recibido el mensaje, las buenas noticias, no solamente es recibirlo, mis amables hermanos, no solamente recibirlo y quedarse con los brazos cruzados y decir, bueno, somos salvos y ya. No, tenemos que perseverar en estas palabras, tenemos que perseverar en este evangelio, porque si no perseveramos, nunca esas noticias fueron de salvación para nosotros. Y es ahí donde viene la frase que siempre usamos, que perseveran los santos. La perseverancia de los santos. No es que digamos que somos salvos y siempre salvos, esa es una blasfemia. Salvos, siempre santos. Eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. En el versículo 2, Pablo prácticamente, en el versículo 2 del 15 que leímos, Pablo prácticamente hace un análisis, donde dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Les está diciendo, hermanos, lo que yo les he predicado tiene que ver con la muerte de Cristo, tiene que ver con la salvación de nuestra alma, tiene que ver con el perdón de nuestros pecados. Si ustedes perseveran bajo estos fundamentos o bajo estas palabras, van a ser salvos si es que no han creído en vano. Les dije al principio que Pablo prácticamente en este versículo le estaba diciendo a la multitud, mis amables hermanos, yo les prediqué la verdad, pero me temo que entre ustedes pueda que hayan personas que la fe sea falsa. Como cuando Jesús comenzó a predicarles el evangelio, Jesús les comenzó a dar de comer, Jesús comenzó a hacer sanidades, mucha gente le comenzó a seguir porque tenían hambre, porque querían una sanidad, y se tumultaba la gente. Pero cuando Jesús comenzó a hablarles del arrepentimiento, dicen los evangelios que entonces se comenzaron a ir y ya no les gustó, porque Jesús los confrontaba. En cierta ocasión Jesús ya les comenzó a decir, pues si ustedes me siguen, ¿por qué les doy de comer? Y en cierta ocasión también les dice, pero se hartaron y se saciaron hasta que quisieron. Ese fue el lenguaje que utilizó. Comieron y se fueron. Y en cierta ocasión Jesús se había ido y se había montado a la barca y se había pasado para el otro lado del mar para poder tener un encuentro con Dios o hablar con Dios. Y de repente toda la multitud llegó y le dijo, Jesús, ¿dónde estábamos? Estamos preocupados por ti. Mentira, tenían hambre. Tenían hambre. Y llegan, ¿verdad? Ahí, Jesús, ¿dónde estaba? Estamos preocupados, ¿qué te habías hecho? No, estaban esperando que Jesús multiplicara los panes de nuevo y los peces. Y haciendo un paréntesis, mis amables hermanos, la única vez que Jesús hizo pasar los canastos en el pueblo fue para darle al pueblo, no para pedirle al pueblo, cuando multiplicó los panes. Cerramos y seguimos con el tema. ¿Ven? Lo comenzaron a seguir porque encontraban beneficios que satisfacían sus caprichos. Pero cuando Jesús les comenzó a decir acerca de que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ya está pronto, y les comenzaba a decir que el que no creyere, que fuera bautizado o que se hiciera como un niño no heredará el reino de los cielos, ya no les comenzó a gustar porque confrontaba el pecado de ellos. Mis amables hermanos, así exactamente vivimos hoy. Tenemos una comezón de oír cosas que nos agradan,
Nos encanta que nos eleven en la autoestima y que nos digan: el próximo año tú vas a ser el próximo presidente, el próximo año vas a ser el manager de tu empresa, de la empresa donde trabajas. Y al mes lo botan del trabajo, hermano. Y después dice usted: bueno, ¿y qué pasó? Es que el evangelio no es eso. El evangelio presente es el plan de salvación. Eso es lo que presenta el evangelio, el plan de salvación de nuestras vidas, mis amables hermanos. Usted y yo no defraudamos a Cristo porque descuidamos la empresa. Usted y yo no defraudamos a Cristo porque no supimos llevar las finanzas. Usted y yo defraudamos a Cristo porque desobedecimos su ley. Y eso trae consecuencias. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Muerte. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva es vida eterna. Mis amables hermanos, muchos están convencidos que hay un Dios, pero jamás con su mensaje se han convertido. Probablemente en las iglesias hayan muchos convencidos, pero no sean convertidos. Probablemente siguen una vida llena de falsedad, pretendiendo tener la verdad, siguen doctrinas falsas y aman la falsa enseñanza porque alimentan sus egos. Y esa comezón de oír que nos encanta, o sea, les gusta, no les llevará a un arrepentimiento verdadero, mis amables hermanos. De ninguna manera, al contrario, hundirá más la vida espiritual y se volverán más rebeldes a la palabra de Dios. Versículo 3. Pablo les da de nuevo el mensaje por si a esto se les había olvidado. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. En pocas palabras les dice Pablo: el mensaje de las buenas nuevas de salvación que yo les estoy dando, yo también lo recibí. Yo también lo recibí. Y eso es lo que les estoy enseñando. ¿Qué les estaba enseñando? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El amor, aquí podemos ver a un Pablo amoroso. Veámoslo de este punto de vista. Pablo les había predicado a los corintios ya, ¿verdad? Pablo les había enseñado el evangelio, ¿verdad? Pablo les había instruido en las verdades del evangelio. Ellos ya conocían las verdades. Muchos de ellos habían caminado con este evangelio y tenían la fe verdadera, la fe salvadora. Pero dice Pablo: pero me temo que probablemente dentro de ustedes hayan unos que tengan la fe falsa, y por eso vuelve a repetirles el mensaje. Un Pablo amoroso vuelve y presenta el mismo mensaje que les había dado. ¿Y cuál es el mismo mensaje? Que Cristo había muerto. Se los repite una y muchas veces. Él no se cansaba de hacerlo. Les presenta el nuevo mensaje. Pablo les dice: de la misma forma que ustedes recibieron el mensaje, de esa misma forma lo recibí yo. ¿Qué les enseñó? Bueno, primero les mostró que no encontrarían la salvación por medio de los dioses paganos por los cuales ellos se habían desviado, y que la presencia de Dios no estaba con los dioses paganos, sino que estaba con el Dios verdadero, el Dios que había dado a su Hijo en rescate por muchos. Cristo es el Salvador, nadie más. Él murió por nuestros pecados. Sus dioses no han muerto por nadie. Ellos murieron y no resucitaron. Mahoma murió y no resucitó. Pero Cristo murió y resucitó al tercer día. Y dice la Biblia que se sentó a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. Ya no tenemos que ir a donde está el sumo sacerdote y decirle cuántas veces hemos pecado al día, porque no lo necesitamos. Ya tenemos al mediador, que es Cristo. Ese intercede por nosotros. Y se nos dio el privilegio de entrar directamente a hablar con el Padre. Directamente, sin necesitar un intermediario, sino que hoy vamos directo hacia el Padre y hablar con Él.
Primero le mostró que no encontrarían la salvación por medio de los dioses ajenos o la presencia de Dios verdadero. Cristo es nuestro Salvador y murió por nuestros pecados. Sus dioses no han muerto por nadie. Ellos son falsos por naturaleza, pero nuestro Dios es verdad. Y esa verdad no cambia, porque Él no cambia, porque Él es veraz. Y que fue sepultado, le dice en el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En pocas palabras les dijo, si no me creen, pues están en las Escrituras, conforme a las Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 8, y con esto termino, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no lo encontró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, estaban separados, sino que enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y al ver esto creyó. Mis amables hermanos, nuestro Salvador vive. Él ha resucitado. Él no está muerto. La tumba está vacía de nuestro Salvador. Él vive, se levantó al tercer día y permanece a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros todos los días. Cuando usted duerme, Él intercede por usted. Cuando nosotros estamos en el trabajo, Él intercede por nosotros, porque su sacrificio no va a quedar en vano. Su sacrificio es verdad y permanece para siempre, su sangre lavando nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe por qué? Porque usted y yo seguimos pecando todavía. Aún nuestro cuerpo no ha sido transformado, no ha sido glorificado. Somos pecadores. Decía Pablo: en mi carne me sirvo al pecado, pero mi espíritu desea cada día más conocer de esas verdades, de esas abundantes maravillas y preciosas bondades que solamente en Cristo podemos encontrar. Mis amables hermanos, Él vive, Él resucitó y permanece para siempre. Denle un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias, Señor, te damos. Porque ¿qué sería de nosotros, oh Dios, si tu misericordia no nos hubiese alcanzado? Te adoramos. Versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación
que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.